Bien, dice así la palabra del Señor. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bueno, las palabras del apóstol Pablo, dos cosas importantes. Primero, asiento, teniendo claro de que toda la palabra del Señor, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y eso quiere decir, como ya lo sabemos, de que el autor de la Biblia es Dios, ¿ya? Eso es lo que nosotros creemos y afirmamos, que la Biblia no es de autoría humana, sino que es un libro que ha sido inspirado por Dios, ¿ya? Por lo tanto, Dios es el autor que utilizó hombres, ¿no es cierto?, para que pudieran escribir lo que Él quiso, ¿no es cierto?, que escribieran y que quedara para la posteridad, ¿no es cierto?, para nosotros y para los que vendrán después de nosotros, para la salvación. Y por lo tanto el consejo del apóstol Pablo a Timoteo es que, como dice acá, de que debe cada creyente ser instruido en la palabra del Señor. O sea, no basta quedarnos, ¿no es cierto?, con los primeros pasos del cristianismo, ¿sí? Que Jesús perdonó, Jesús murió por nosotros, amén, y eso es lo esencial de la salvación y del cristianismo, que yo soy pecador, que Jesús vino a este mundo, murió por mis pecados, resucitó al tercer día, ¿verdad?, y ha perdonado mis pecados por la fe. Eso es el rudimento y es lo más esencial. Si no tengo eso en mi vida, no tengo nada, aunque sepa todos los artículos, ¿no es cierto?, de la Confesión de Westminster, no me servirían de nada si yo no tengo el fundamento en mi vida, ¿ya? Vale decir, el Evangelio es suficiente para ser salvo. La doctrina es el adorno que Dios nos deja, ¿no es cierto?, para ser instruido y para conocerle más. Pero el Evangelio es suficiente para ser salvo. ¿Y qué dice el Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si yo creo en Cristo de todo mi corazón y se hace efectivo, ¿no es cierto?, el perdón de mis pecados, entonces yo soy salvo. Y eso es todo. Pero de allí en adelante debe haber una dedicación de parte de nosotros a la preparación y a la instrucción, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, en la palabra de Dios para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, que es lo que Dios quiere de nosotros, ¿ya? Dios no quiere que nos quedemos así como niñitos pequeñitos siempre, ¿no es cierto?, sino que vayamos creciendo en las cosas del Señor, aprendiendo cada día más. Y para eso está esto. La confesión de Westminster, no sé, que muchos tienen miedo, que es muy difícil. No, si no es difícil. Son cosas que usted ya sabe y que con esto las vamos a reafirmar en nuestra vida. Y lo importante es que usted tenga su cuaderno y su lápiz para ir ordenándolas, ¿no es cierto? Porque es importante saber todas estas cosas. Bien, primero, ¿no es cierto?, antes de comenzar, debemos entender primero ¿qué es la confesión de Westminster? Vamos a los conocimientos previos, a ver. ¿Qué es lo que sabemos de la confesión de Westminster? Vamos, lluvia de ideas. No es lluvia, sino que sea un diluvio de ideas, hermano. Vamos, a ver, empecemos. ¿Qué es la confesión de Westminster, como dice ahí? ¿Será de la fe? Ya tiene que ver con la fe. Sí. Vamos, sigamos. Ya, muy bien. Ya, vamos, yo diría, ¿qué será la confesión de Westminster? ¿O qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? ¿Qué es? A ver, vamos, la lluvia de ideas. Que es el evento más grande que hubiese ocurrido en el mundo. Ya. La muerte y resurrección del Señor. Ya, no tiene que ver con la muerte y resurrección del Señor, o sea,
tiene que ver con un evento que ocurrió, ¿no es cierto? Y que fue importante para el cristianismo, para la iglesia protestante, que surgía en esos momentos, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver un poco, ¿no es cierto?, como un poco de consecuencias de la reforma protestante, después, posterior a la reforma, después. Porque hubo un cambio grande. ¿Ya? Bueno, veo que hay sequía aquí, ¿ya? Hay una sequía bastante grande. Ya, y eso es porque ustedes no notan, porque se ha mencionado bastante la confesión de Westminster acá, desde el Instituto Bíblico. Entonces, ustedes como no notan, la mente es frágil y olvidamos. A mí me pasa. Yo si no escribo y no apunto, yo me olvido. ¿Ya? Bien, primero, la confesión de Westminster es un resumen teológico, como dice ahí, del credo cristiano protestante. ¿Qué es un credo? ¿Ah? Una creencia, ¿cierto? Es una creencia, es un orden de creencias, el credo. ¿Qué credo conocen ustedes? ¿Pero cuál es el credo que conocen ustedes? No, el credo. Hay un credo. El credo de los apóstoles, que ustedes lo conocen y que nosotros lo repetimos, ¿no es cierto? Porque nos añadimos, ¿no es cierto?, a lo que dice ahí y confirmamos que lo que dice el credo de los apóstoles es parte de nuestra creencia, ¿no es cierto? Entonces, la confesión de fe de Westminster es un resumen breve de las doctrinas de la palabra de Dios, ¿ya? Pero más específico del credo protestante, de lo que cree la iglesia protestante, ¿ya? Porque el credo católico es muy distinto, ¿ya? Ahora, ¿qué es Westminster? Westminster es un lugar que queda lejos de nosotros, allá en Inglaterra, en Londres, ¿no es cierto? Westminster es todo es como un barrio cívico, podríamos decirle nosotros hoy día, ¿no es cierto?, donde está el Parlamento inglés, ¿ya? Y cuando hablamos de la abadía de Westminster, que es donde ocurrió esto, nos estamos refiriendo al Parlamento, como aquí decimos el Congreso, ¿no es cierto?, nacional, donde están los parlamentarios, los senadores, los diputados, donde se discuten las leyes y todo eso. Bueno, la abadía de Westminster, que ahí la puse como una sombrita, ¿no es cierto?, que parece iglesia, todo eso. En ese lugar funciona el Parlamento hasta hoy día, ¿no es cierto?, funciona el Parlamento inglés, ¿ya? Y ahí ocurrió esto, ahí se llevó a cabo este resumen teológico en el Parlamento inglés, ¿ya? Y por eso se llama la confesión de fe de Westminster, ¿ok? Ya. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo se realizó? Hace mucho tiempo ya. Bueno, en el año 1643, ¿ya? Se convocó, el Parlamento inglés convocó, si no me equivoco, alrededor de 120 o 121 personas, ¿ya? Fueron convocadas, teólogos, como dice ahí, preparados, ¿no es cierto?, doctos, piadosos, juiciosos, para que se reunieran en la abadía de Westminster para dar su opinión acerca de cuestiones de adoración, para tratar este tema que tenía que ver con la adoración, con la doctrina cristiana, con el gobierno de la iglesia, con la disciplina de la iglesia de Inglaterra, que ordenaran todo esto, ¿ya? Entonces el Parlamento convoca a todos estos teólogos, ¿no es cierto?, para que ordenaran todo esto y que hicieran algo con eso. Es como cuando en nuestro país se intentó hacer una constitución, ¿se acuerdan ustedes? Se convocó a distintas personas, que fue un fracaso. ¿Por qué? Porque había muy pocos eruditos para eso. Acá se invitaron eruditos, teólogos, piadosos, dice, muy cristianos, ¿ya? Doctos, o sea, muy preparados. Gente que estaba preparada para hacer este trabajo que era enorme, enorme, ¿ya? Entonces, esto se comenzó en el año 1643, ¿ok?
1643, hace ya muchos años. Y duraron 5 años estas reuniones, 5 años, hermano. 5 años estuvieron reunidas estas más de 100 personas ahí discutiendo temas teológicos, de doctrina, de gobierno de la iglesia, de disciplina, de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana y con las escrituras sagradas. ¿Ya? 5 años. ¿Y qué se produjo en estos 5 años? Primero, la confesión de fe, que vamos a empezar a estudiar hoy día, el catecismo mayor y el catecismo menor. Vamos a ver así una pincelada de qué es el catecismo mayor, qué es el catecismo menor, todo eso para ir adentrándonos, ¿no es cierto?, en la confesión de fe. ¿Ya? Pero esta reunión que se llevó en la abadía de Westminster en el año 1643, ¿no es cierto?, y que duró 5 años, dio como fruto estos 3 documentos importantísimos para la iglesia cristiana hasta el día de hoy. La confesión de fe, el catecismo mayor y el catecismo menor. ¿Ya? Importantísimo eso. Para quienes no saben, aquí en biblioteca debe haber un catecismo menor que es este, miren. Ahí, ¿ves? Ahí me dice el hermano Leo que hay. ¿Quién ha leído el catecismo menor de aquí alguna vez? Nunca. Deberíamos conocerlo. ¿Ya? Es un librito muy pequeñito que contiene preguntas y respuestas. 107 preguntas y sus respuestas, obviamente, que tienen que ver con la doctrina cristiana, la vida cristiana y la disciplina cristiana. Importante, ¿eh? Para eso fue hecho el catecismo menor. Ya. La confesión de fe y los catecismos mayor y menor fueron recibidos posteriormente como modelo de fe por todas las ramas, como dice ahí, de la iglesia presbiteriana. Todas. ¿Ya? En Escocia, en Inglaterra, en Irlanda y posteriormente también en América. ¿Ya? Entonces, estos 3 documentos fueron recibidos, ¿no es cierto?, como modelo. Para otras iglesias también, hay iglesias modernas hoy día también que comparten ¿no es cierto?, la confesión de fe, los catecismos, también, obviamente, porque es doctrina cristiana bíblica, no solo presbiteriana. ¿Ya? Entonces, si se llevó una reunión tan importante de hombres preparados, doctores, teólogos y todo esto, y que duró 5 años y que arrojó 3 documentos importantísimos, nos preguntamos, ¿para qué sirven estos documentos y de qué tratan? ¿Para qué sirve la confesión de fe? ¿Para qué sirve el catecismo mayor, el catecismo menor? ¿Para qué sirve tenerlo? ¿Ya? ¿Y de qué tratan? ¿Ok? Primero, la confesión de Westminster fue escrita para instruir, para enseñar y para educar, ¿no es cierto?, como dice aquí, a todos los creyentes en las iglesias cristianas en general, en todas las iglesias, cualquier iglesia. ¿Ya? Pastor, eso no solamente en Inglaterra, podría haber sido en Escocia. Sí, pero la confesión de fe se llevó a cabo en Inglaterra. ¿Ya? Fue adoptada en Escocia, en Inglaterra, ¿no es cierto?, como decíamos ahí, y en otros países, está en América también por las iglesias presbiterianas. ¿Ya? Pero esta confesión de fe fue hecha para instruir a los creyentes de todo el mundo. ¿Ya? La confesión de fe. Y en ella encontramos nosotros hoy día una herramienta que es útil para nosotros, como dice ahí, para poder comprender las principales doctrinas, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Porque hay doctrinas, ¿no es cierto?, como las que hemos ido estudiando nosotros los días jueves o en la clase de escuela dominical, ¿ya? La doctrina de la salvación, del arrepentimiento, ¿verdad?, etcétera, de la Trinidad, la divinidad de Jesucristo, etcétera. Todas esas doctrinas. Entonces, en la confesión de fe de Westminster me sirve para instruirme en esas cosas a mí, ¿ya? Para eso sirve. ¿Y de qué trata? Bueno, enseña sobre temas centrales de la fe cristiana, temas
importantísimos de la fe cristiana. De eso se tratan. Y ahí están algunos temas, en su mayoría. ¿Ya? Habla acerca de las escrituras, y que con eso vamos a comenzar, ¿no es cierto? Espero hoy día. Las escrituras, Cristo como el mediador, la libertad cristiana, Dios y la Trinidad, el arrepentimiento, la adoración, qué es la iglesia, la creación, la justificación, la Santa Cena, la caída y el pecado, la adopción, la resurrección, el pacto de Dios, la santificación, el juicio final. A grandes rasgos, ¿no es cierto? Estos son los temas más importantes que se tratan en la confesión de fe. Y que varios de estos los hemos ido viendo en los estudios, ¿ya? Hemos hablado mucho acerca de estos temas, ¿ya? Entonces, ¿realmente es útil que la confesión de fe sea leída y estudiada por un cristiano? ¿Qué creen ustedes? Sí, es útil, nos sirve, ¿ya? Nos va a instruir un poco más en la palabra del Señor, en cosas que son tal vez para nosotros un poco más difíciles de entenderlas, pero que sin duda, cuando las conocemos, traen bendición a nuestra vida, porque eso trae el conocer la palabra del Señor, ¿no es cierto? Cuando uno aprende algo nuevo, ¿no le da alegría? Claro, nos vamos contentos. Uy, aprendí esto, dice uno, ¿no es cierto? No sabía esto, había leído tantas veces ese versículo, pero no sabía esto. Y uno se va contento porque aprendió algo nuevo. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles fueron los resultados entonces de esta asamblea, de esta reunión de estos teólogos, de más de 100 teólogos que se reunieron entonces allí en la abadía de Westminster durante 5 años? Los resultados fueron 3 documentos: la confesión de fe, el catecismo mayor y el catecismo menor. Esos 3 documentos fueron el resultado de la asamblea de Westminster. ¿Ok? Primero, la confesión de fe la componen 33 artículos. Yo he dicho 32, 33 artículos. ¿Y de qué trata esos 33 artículos? Reúnen todo el credo protestante, todo lo que la iglesia protestante cree. Está ahí, en estos 33 artículos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? El catecismo mayor contiene 196 preguntas con sus respuestas. Miren, 196 preguntas. El catecismo mayor está destinado a que los pastores y jefes de familia cristiana lo lean y lo estudien para poder impartir la fe en la predicación y la instrucción en el hogar. Para eso sirve el catecismo mayor, para el jefe de hogar y para los pastores, para la instrucción cristiana. ¿Ya? Contiene 196 preguntas con sus respuestas. Y el catecismo menor tiene 107 preguntas con sus respuestas y está hecho pensando en los niños. Fue hecho pensando en los niños, pero está escrito para ser memorizado. ¿Ah? ¿Ustedes creen que alguien se haya memorizado el catecismo menor alguna vez? Yo creo que sí. Sí, no he conocido a nadie, pero yo sé que hay cristianos que se han memorizado el catecismo menor. 107 preguntas, ¿ya? Con sus respuestas. Y no solo para los niños, todos los cristianos deben conocer los textos básicos de la doctrina cristiana. Aquí lo encontramos esto. Los textos básicos de la doctrina cristiana en el catecismo menor. 107 preguntas con sus respuestas. ¿Ya? Bien. Veamos ejemplos. Algunos ejemplos del contenido, de lo que contiene el catecismo primero menor. Ahí dice catecismo menor, ¿no es cierto?, de Westminster. Primero, la primera pregunta con la que comienza el catecismo menor. Usted abre el libro y lo primero que se va a encontrar es con esta pregunta. Pregunta 1. Son 107. Pregunta 1. Y dice, y esta es la pregunta que yo lo hago a ustedes ahora: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin principal de la existencia suya? Pensemos un rato, ¿eh? ¿Cuál será el fin principal de que yo exista?
¿Cuál será el fin principal, lo más importante por lo cual yo existo, que Dios me dio vida? Esa es la primera pregunta que hace el catecismo menor. ¿Se respondió usted en la mente? A ver, respóndase. En la mente, respóndase. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Responda ahí calladito o calladita. ¿Ya? ¿Lo hizo? Ya. Ahí está la respuesta. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, ¿en qué consiste la vida? En trabajar, en formar una familia, en ser profesional, en ser mamá, en educar a nuestros hijos. Y en recibir a Dios primero antes que nada. El fin principal, ¿ya? Es que yo glorifique a Dios con mi vida y que goce de Dios. O sea, no solo lo glorifique, sino que me alegre, que me goce, ¿no es cierto? Dice, Con todo lo que de Dios, no solo en esta tierra, sino que eternamente. Ahí está la respuesta de la primera pregunta al catecismo menor. ¿Ok? Bueno, son 107 preguntas. Vamos a ver una más nomás del catecismo menor. La segunda. ¿Qué clase de ser es Dios? Este es como un poco filosófica, ¿no es cierto? Pero es una pregunta doctrinal. ¿Qué clase de ser es Dios? es supremo. ¿Ya? ¿Ya? Pero en esencia, ¿qué clase de ser es Dios? En esencia, ¿verdad? Respóndase ahí en su mente. Esta es la pregunta número 4 que hace el catecismo menor. ¿Ya? ¿Qué clase de ser es Dios? ¿Es un ente? ¿Es un ser humano inteligentísimo? ¿Es una fuerza cósmica? ¿Qué clase de ser es Dios? La respuesta que da el catecismo menor dice: Dios es espíritu. O sea, Dios es un ser espiritual, es infinito, eterno e inmutable, que no cambia. No cambia en su ser, en lo que es, no cambia en su sabiduría, no cambia su poder, ni su santidad, ni su justicia, ni su bondad, ni su verdad. Dios no cambia, es inmutable. ¿Ya? Esa es la respuesta a la pregunta número 4. ¿Ya? ¿5? Esa es la respuesta a la pregunta número 4. ¿Le está interesando tener el catecismo menor o no? Ojalá que sí. ¿Eh? Ojalá que sí. ¿Ya? Bien, y vamos a llegar hasta aquí para ese día. Vamos a ver 2 ejemplos del catecismo mayor. Acuérdense, el catecismo menor fue pensando en los niños, en la instrucción a los niños, ¿no es cierto? Pero no solo a los niños, sino también a los adultos. Por lo tanto, un poco más simplificado y tiene menos preguntas. Algunas de estas preguntas del catecismo menor son las mismas del catecismo mayor, un poco más elaboradas. Y hay otras que no están en el catecismo menor. La primera, ¿cuál es el fin principal, ojo, y más alto de la existencia del hombre? ¿Ya? La pregunta 1 es similar a la 1 del catecismo menor. Pero añade, más alto de la existencia del hombre. ¿Cuál es el fin principal y más elevado de la existencia del hombre? Y la respuesta es, el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente, o sea, totalmente, de Él para siempre. Ya, es semejante, pero añade un poquito más, ¿no es cierto?, la respuesta. Y la pregunta 7 del catecismo mayor es similar a la 4 del catecismo menor, que dice, ¿qué clase de ser es Dios?, dice el catecismo menor. Y la pregunta 7 dice, ¿qué clase de ser es Dios? La respuesta varía y es más amplia. Dice, Dios es espíritu. En sí y por sí mismo, infinito en su ser. Gloria, bienaventuranza y perfección. ¿Ya?
todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible. Añade esto, ¿no es cierto? Dios es incomprensible. Es omnipresente, que está en todo lugar al mismo tiempo. Todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe. ¿Habrá alguna computadora que todo lo sabe? No, ¿no es cierto? Bueno, Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que está sucediendo hoy día en cada mente de los seres humanos alrededor de todo el mundo en este instante. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, imposible es. Pero para Dios es posible. Y eso significa que Dios es omnisciente. Es sapientísimo, que todo lo sabe. No hay nada que no sepa. ¿Ya? Santísimo. Absolutamente santo. Justísimo. O sea, justicia perfecta. Misericordioso y lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Esa es la respuesta a la pregunta 7 del Catecismo Mayor. ¿Será también, hermano, infinitamente perfecto? Sí, también. ¿Ya? Entonces, yo espero que esto les motive a ustedes a andar con este librito. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, vamos a llegar hasta aquí nada más. La introducción ni siquiera terminamos la introducción. ¿Ya? La próxima clase comenzamos entonces con el capítulo 1, que lleva por título de las Santas Escrituras.